La Biblia dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Los otros pueden decir: no se puede, todo irá para abajo, pero la palabra de Dios te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llenarte de la palabra para que puedas enfrentar el día malo. Hay un derramamiento del Espíritu Santo que está viniendo, que no solo te saca de la prueba, no solo te saca de la tribulación. Dios quiere llevarte al conocimiento de quién es el Dios que camina contigo. La victoria es total. La victoria es total. Nuestra confianza está puesta en el Hijo de Dios. Él lo pagó todo. Él está vivo y ha resucitado. Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 25 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 25 en adelante. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. ¿Ya lo tienen? ¡Wow! ¡Qué rápido que están! Quiere decir que están leyendo la Biblia, la encuentran rápido ahora. Segunda de Reyes 6:25, y dice así: y hubo un gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda aún sobre él hoy. Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: a estas horas valdrá el sen de flor de harina un ciclo, y 2 sen de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho. Porque Jehová había hecho.
porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron uno a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestido y fueron y los escondieron. Y vueltos y entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y los escondieron. Pero luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta y le declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también y el campamento. Y bueno, y cuenta de nuevo la historia, cómo pasó. Pero al final dice el verso 16: entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un sen de flor de harina por un siclo y 2 sen de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Amén y amén. Conforme a la palabra de nuestro Dios. Fue hecho. Fue hecho. Fue. Eso te trae maldición. Comprarte celulares robados te trae maldición. Todo lo que es piratería trae maldición. La prostitución, el contrabando, las coimas. La Biblia habla específicamente de esto, solo que lo dice cohecho. Las coimas, ay no, pero y bueno, vos ya sabés cómo funciona la cosa acá y tuve que pasar. Y no, y conviene nomás traer la mercadería de allá de Bolivia y de Paraguay, y ahí entonces no le digo que usted no pueda comprar para usted y lo trae, eso es uso personal. Las mentiras, tratar de lograr la prosperidad con mentiras. Cuando ocupamos esas armas, no estamos usando las armas de Dios. Estamos usando las armas del mundo. Y el que toma las armas del mundo recibirá lo que el mundo puede dar. La pobreza también viene por maldiciones hereditarias. Tienen ya una herencia de pobreza de los padres, los abuelos. Siempre intentaron salir adelante y la cosa no funcionó. Emprendían algo y seguro que se rompía, se caía. Habían maldiciones hereditarias. La pobreza también viene por la pereza. El haragán, así dice la Biblia, dice que al haragán pronto la pobreza le golpeará la puerta. La mala administración, tener cosas y derrocharlas, administrarlas mal, también trae pobreza. Las deudas, la falta de paciencia hace meterse en deudas sin buscar dirección de Dios, con una fe falsa, y traen pobreza. Y puedo hablarte de muchas otras cosas: el chisme, la queja, traen pobreza. Y lo vas a ver en las Escrituras. Dios tenía riquezas allí preparadas, pero la queja, la murmuración los hizo quedarse en el desierto y no entrar a la tierra prometida. Dios tiene las riquezas,
Diga conmigo, Dios tiene las riquezas. Dios tiene las riquezas, hasta que lo creas. A ver, Dios tiene las riquezas. Si algo de esto ha venido sobre nosotros, de lo que mencioné recién y otras cosas que el Espíritu Santo te pueda recordar, hoy quiero decirte que hay esperanza en el Señor, que Dios quiebra la maldición de la escasez y la pobreza. Pero para poder darnos las riquezas que Él tiene, nos tiene que enseñar a ser buenos administradores y fieles en lo poco. Porque si no, nosotros volveremos a cometer los mismos errores. Le voy a dar un ejemplo, no financiero, sino físico. Usted viene con un problema en el estómago, en el hígado, pero usted no es un buen administrador de su cuerpo. Pero viene y Dios le sana. Aquí, ¿cómo está? No, hoy todo el día una colitis me volvía. Pero igual vine a la iglesia. Yo creía que el Señor iba a hacer un milagro. Y después, ¿cómo se siente ahora? Ay, bien, libre. Voy a ir a festejar con una hamburguesa con huevo frito. Eso es ser un mal administrador del milagro. Después se vuelve a enfermar y el diablo le dice: ¿viste que no te sanaste? No, sí se sanó, pero fue un mal administrador del milagro. Lo mismo ocurre en las finanzas. Dios nos bendice, Dios nos saca de las deudas, Dios obra milagros, pero si somos malos administradores, después estaremos metidos en el mismo enredo. Para que eso no ocurra, es que hoy quiero darte algunos puntos de cómo ser un buen administrador, y luego vamos a ver cómo Dios nos saca de estos líos. En el libro de Proverbios capítulo 16 verso 20, Proverbios capítulo 16 verso 20, dice así: el buen administrador prospera. Dios bendice a quienes en Él confían. El buen administrador prospera y Dios bendice a quien en Él confía. Para poder prepararnos, que a veces no lo hemos aprendido porque hemos crecido mal. Hay gente que se acostumbró, la familia, la mamá, el papá, ya gastaban el sueldo por adelantado. Tenían la libreta en el barrio y ya se gastaban por adelantado. Cobraban el sueldo y se iban toda la libreta. Ahora lo han cambiado por la tarjeta. Entonces, por herencia han aprendido a ser malos administradores. Y cuando no tienen deudas, tienen el dinero y dicen: ¿y en qué voy a gastar? Porque no saben tener dinero. Inconscientemente necesitan esa adrenalina, o tienen un demonio que los mete en cuentas. Para eso tengo algunos puntos hoy para darles. 1. Realice un presupuesto real conforme a la fe que Dios le dio. Realice un presupuesto real conforme a la fe que Dios le dio. Jesús habló que alguien que está por edificar no comienza a edificar, sino que primero medita, piensa y analice si tiene todo para llegar hasta el final. No sea que en la mitad de camino se quede y luego termine avergonzado. No quiere decir que tengas que meditar solamente sobre las finanzas que tienes, sino sobre la fe que tienes en el Dios que te ha dado las finanzas. ¿Me está siguiendo lo que le digo? Porque si usted analiza solo las finanzas que tiene, entonces usted nunca va a desarrollar la fe. ¿Cómo se desarrolla la fe? Jesús ya nos dejó, todo está. Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. Jesús dijo: no os afanéis. Eso no quiere decir que no te robes, no os afanéis, no, sino no te preocupes, no te aflijas. La aflicción te roba la fe y comienzas a depender de lo que tienes. ¿Me siguen?
La aflicción no te deja ver a Dios, solo te deja ver tu billetera. Y cuando hay aflicción económica, seguro hay discusión. Porque la culpa tiene vos porque seguí aguantando ese trabajo, y si hubiera conseguido y lo otro, y vos también, si no hubiera gastado tanto. La aflicción trae discusión. Y cuando hay discusión, no se ponen de acuerdo. Y si uno no se pone de acuerdo, Dios no puede enviar multiplicado. Si dos se ponen de acuerdo, dijo Jesús que Él abriría la ventana de los cielos. Aquí ellos necesitaron que Dios abra la ventana de los cielos. Necesitaban estar de acuerdo para clamar a Dios y que Dios abra la ventana de los cielos. Busque a alguien con quien ponerse de acuerdo y aclamar a Dios para que Dios le saque de esa situación. Pero tiene que hacer una cuenta real de lo que debe y lo que tiene. Jesús dijo: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tiene que tener su economía, pero bajo el reino de Dios. Si usted no tiene su economía bajo el reino de Dios, solo tendrá la economía natural. Tiene que ser un buen administrador de lo que Dios le ha dado con fe. Entro en el segundo punto. No compre por comprar, al menos que sea algo que verdaderamente necesite. Estoy hablando cuando uno quiere evitar crisis económicas. Si ya tienes en abundancia, sé un buen administrador de la abundancia. Pero no compres solamente porque dice descuentos especiales, promociones, saldos, 40% de descuento, y no sabes que la semana pasada lo subieron para bajarte el 40% y dejarte el precio casi igual. No compres por comprar. La Biblia dice en Proverbios 31:27 que la mujer virtuosa, pero esto va para el varón y la mujer, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. No hace las cosas por hacer, medita para hacer. Porque lo que hoy es liberarte del estrés para comprar, porque el comprar libera del estrés, está comprobado científicamente. La gente compra y se relaja de la tensión, pero después llega la tensión cuando tiene que pagar, y encima después no sabe dónde poner tantas cosas que compró. No compres por comprar. 3, trata de comprar de contado, porque la Biblia dice que no debas nada a nadie. Entonces, deber es ir en contra de lo que Dios dice. Si la Biblia dice no robes y uno roba, ¿qué es? Pecado. Si dice no mates y uno mata, es pecado. Y si dice no debas y uno debe, ¿qué es? Tienes que evitar las deudas. No te estoy diciendo que si tienes un alquiler, obviamente va a llegar el mes y lo vas a tener que pagar. Tienes cosas que debes, pero lo pagas en tiempo, ¿verdad? Hay cosas que están allí. Tienes una casa del instituto de vivienda, de lo que sea, tendrás que ir pagando, pero no te quedes debiendo. La Biblia dice que justamente el que es muy impaciente comete errores económicos. En Proverbios capítulo 15 verso 5 dice que el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. No seas impaciente, sé prudente. Recibe consejo y aprende. Punto 4, refinancia tus deudas. No acumules las deudas. Ve cómo lo puedes pagar en forma concreta, encara la situación y cree que el Señor te va a dar la victoria. Hay un hermano que me compartió una situación, estaban
reclamando una deuda de 200 y tantos de miles de pesos. Y vino, pidió oración, clamó y se fue a encarar. Y me dijo: pastor, es real, yo hice mal las cosas antes de venir a la iglesia, cometí muchos errores y yo quiero arreglar esta situación. Se fue y ayer me contó el testimonio: por 35,000 pesos en cuotas lo está por arreglar. Encara la situación, enfréntalo. El hombre prudente, Proverbios 13:16, el hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Si tienes que alquilar, el alquiler no puede superar el 40% de tus ingresos, porque seguro te va a terminar faltando, a no ser que Dios te haya dado una palabra. Si Dios da una palabra, no te preocupes, puedes tirarte al arroyo sin agua. Pero si Dios no te da una palabra, no te tires, porque no se va a llenar. Si la voz de Dios está, puedes avanzar. Evita salir de fiador o responsable de otra persona. Proverbios 17:18 dice: el hombre falto de entendimiento presta fianza y sale por fiador en presencia de su amigo. Si alguien te dice: pero ¿cómo vos sos creyente y no me vas a salir de garante? No, porque soy creyente, la Biblia dice que no salga. A no ser que estés dispuesto a pagar en caso de que la persona no pague. Pero no puedes confiar en que sí o sí va a pagar. Tiene que estar dispuesto a pagar si la persona no lo hace. Y dice aún la Biblia: y aún vender tu cama y callado la boca. No hagas inversiones de alto riesgo sin que Dios te haya hablado. A veces tomamos una falsa fe porque a otro le fue y usted quiere: no, si a él le fue, a mí me fue, a mí me va a ir. Pero tienes que preguntar a Dios si Dios también lo quiere hacer de esa forma contigo. La prudencia, no con temor. Y puedes estar sirviendo a Dios y ser imprudente en tus gastos. Vas a ver el esposo de una viuda que él era profeta y se murió y le dejó las deudas a su mujer. Y entonces la mujer tiene que ir al profeta y a pedirle al profeta que haga un milagro, y ahí se multiplica el aceite. Pero fue una imprudencia haberse metido en cuentas sin dirección de Dios. Por último, limite gastos innecesarios. Vea todos los gastos que no necesitan y evítelos. Si usted se da cuenta que no necesita el internet para vivir, quítelo. Si no necesita el videocable para vivir, quítelo. Si no necesita cambiar el celular porque hay que estar a la onda, no lo cambie. No se meta en deudas. Nosotros hemos tenido que hacer esto que les estoy compartiendo. Lo hemos hecho como familia. Y en épocas reducimos hasta las gaseosas y todo gasto innecesario. Y el motomandado y qué sé yo, todo lo que no necesitábamos, porque en ese momento no podíamos administrarlo. Luego llegarán otros tiempos, porque Dios prometió sacarnos de la pobreza y ponernos en la abundancia. Pero no te pongas si Dios no te pone, y no critiques al que Dios ya lo puso. Pero quiero darte algunos principios. Esto es para que no te metas en cuenta. Ahora te voy a dar los principios para que crezcas en tus finanzas. No sé si todavía lo quieren tomar. Sé que es un poquito tarde, pero no me quiero ir dejándoles a media, porque ni siquiera estoy llegando a la mitad del mensaje. Pero creo que todos quieren salir de deudas y prosperar, amén. Así que tómelo hoy como una clase. Salmo 41:1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. No dice que no va a venir un día malo en las finanzas, pero si fuiste generoso y pensaste en el pobre, en el día malo Dios te va a librar. Dios va a hacer algo en ese día. Algo Dios va a hacer.
Por eso aquí nosotros aplicamos, porque Dios nos enseñó que tenemos que compartir. No cuando nos sobra, sino porque hay que hacerlo. Y el equipo de misericordia y verdad es una bendición para el que va, es una bendición para el que da, pero es una bendición para la iglesia. A veces buscamos a quién dar. O Dios le da la palabra a la pastora y le dice: hoy hay que hacer tal cosa. Y de hecho lo han hecho tremendamente. En el día salieron corriendo, en días de llovizna, en días de lluvia, a buscar mendigos que estaban mojados y llevarles abrigo y llevarle mate cocido y una torta asada. ¿Por qué? Porque bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Obviamente no podemos pedir que Dios abra la ventana de los cielos si yo no le soy fiel al Señor con los diezmos y las ofrendas. Si le estoy robando a Él, ¿cómo le voy a pedir a Él que me bendiga? La Biblia dice: dad y se os dará. Lucas 6:38. Así que si uno da, ¿qué hace Dios? Te da. Y los generosos saben de esto. Y los que le probaron al Señor saben de esto. Una hermana me mandó un testimonio tremendo. Estaban pagando un auto, generosa, fiel, aún a veces invierte para que otros puedan venir a la casa del Señor. Y ahora se fue y vio en su cuenta que no le habían sacado el dinero porque lo tomaban directamente de su caja de ahorro, el dinero del auto. Y entonces se fue a la concesionaria y le dice: ustedes no han cobrado. Dice: sí, cobramos. Acá está, acá tiene el recibo. Habían cobrado, pero Dios le volvió a poner el mismo dinero. Dad y se os dará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras, cosecharás. Si no siembras, no cosecharás. Tal vez sembraste el mes pasado y el antepasado y ya comiste la cosecha de ese mes, pero todos los meses tenemos que sembrar. Sembramos y luego cosechamos. Y el que siembra generosamente, ¿cómo cosecha? Generosamente. Tenía unos testimonios para contarles preciosísimos. Dios está haciendo cosas increíbles. Guarda tu corazón de ser agradecido a Dios. Se lo voy a contar, sí. Además, hoy es viernes, el último día de vacaciones. Mañana es sábado, la noche está en pañales. Hace rato que no les predico hasta más de las 10. Y encima después vamos a orar. Porque si no, sin la unción, la palabra necesita ser regada y entonces dar su fruto. Esto es un testimonio real, lo escuché de un hombre de Dios que partió con el Señor hace 2 meses. Carlos Jiménez, tremendo hombre de Dios. Y él tenía un amigo, Julio se llama, de Colombia. Y este hombre era un zapatero. Siempre estaba en la calle, ellos le llamaban zapatero remendón, y ahí golpeando y arreglando y en pobreza, pero en escasez, digamos. Pero él era cristiano y le predica a uno de sus clientes, le predica. Era un hombre asiático que tenía un campo y tenía una empresa de cafés. Y él le predica y este hombre se convierte y se entrega a Jesucristo. Y bueno, fueron amigos en el Señor, pero este hombre no tenía herederos. Y entonces, antes de morirse, le dice al que le predicó que le iba a dejar toda su empresa, toda su casa y todo lo que tenía. Y de hecho se lo dejó todo. Y prosperó de un día para el otro. La prosperidad de este hombre era tanta que se notaba la diferencia. Y él dice que las matas, ellos le llaman mata a las de café, cuando todos sus vecinos, se veía la línea así, todos los vecinos de este lado tenían chiquitita, la de él estaba grande. Cuando los otros no tenían, él tenía. Entonces uno de los vecinos agarra y le dice: dígame, don Julio, ¿qué abono usted usa?
Y él le dice, Malaquías 3:10. Dice, ¿y dónde se compra? Solo el domingo a la mañana, a las 9, ahí lo venden y luego se cierra. El domingo, sí, el domingo. Entonces dice, ¿me lleva? Yo le llevo. Y lo esperó el hombre y lo llevó. Y cuando dice, pero don Julio, esto parece una iglesia. Sí, pero acá lo venden. Y entonces, bueno, se sentó y cantaron. Y cuando llegó la hora de la ofrenda, él saca la Biblia y le muestra: probadme en esto, a ver si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí. Y él le dijo, este es el abono que yo uso. ¿Y funciona? Sí, funciona, le dijo. Ese hombre comenzó a llevar los diezmos. Él no se convirtió, hasta que yo sé, él no se había convertido. El vecino no se convirtió, pero fue próspero. Las dos matas ahora eran iguales. Y él le contaba todo dónde había obtenido el secreto. Pero don Julio hizo algo en la última vez que había ido, bueno, que yo sé por lo menos que había ido el evangelista a verlo. Le dice, te quiero mostrar, la casa era un palacio, pero abajo tenía un sótano. Y en el sótano había una mesa de madera vieja y un banquito redondo, viejo, chiquitito. Y todo era, no era igual que la casa, era un lugar pobre eso de ahí abajo. Y él le dice, ¿y por qué eso está así? Dice, yo acá arriba estoy todo el tiempo, pero cuando me quiero olvidar de dónde Dios me sacó, me bajo y vuelvo a agarrar un zapato y a darle gracias al Señor. Esa era mi mesa y esa era mi silla. Si tienes un corazón agradecido, Dios podrá abrir la ventana de los cielos. Te va a probar en lo poco, a ver si te puede dar lo mucho. Así funciona el reino de los cielos. Armarte de la palabra de Dios, creer a lo que Dios dice, llenarte de las escrituras más que de las noticias del mundo. La Biblia dice, por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Los otros pueden decir, no se puede, todo irá para abajo, pero la palabra de Dios te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llenarte de la palabra para que puedas enfrentar el día malo. Cuando Dios te bendice, pídele al Señor, dame sabiduría para administrar lo que me has dado. La Biblia también dice en Proverbios 13:23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El barbecho era el lugar que tenían para mover la tierra y dejarla descansar un año. Y uno dice, ¿cómo puede ser? En un tiempo en que no hay producción, va a haber pan. Dios dice que en el barbecho del pobre hay pan, pero que se pierde por ser falto de juicio, un mal administrador. Puedo contarte testimonios de esto también, pero pide a Dios sabiduría para administrar lo que Dios te ha dado. Confía en el Señor más que en el dinero que tienes. Y cuando Dios te prospere, sigue confiando en el Señor más que en el dinero que tienes. No sea que del dinero que Dios te ha dado hagas un becerro de oro y le preguntes a Él si puedes hacerlo, y no a Dios si debes hacerlo. Porque solo Dios garantiza el futuro. El dinero que hoy tienes, mañana se devalúa. Tal vez mañana no sirve para lo que pensabas comprar. Pero la fe que tienes en el Señor no se devalúa, no lo come la polilla ni el hollín, nada lo puede corromper. Y mañana, si Dios está contigo, Dios te va a sorprender nuevamente. Decide vivir sin deudas. Romanos 13:7. Paga todo lo que debéis. Decide vivir sin deudas. No te acostumbres
a llevar deudas. No debáis nada a nadie. Ser un buen administrador, Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Aprende a ahorrar. Aprende a ahorrar. Y créele al Señor y aprende a invertir lo que tienes. Y pídele al Espíritu Santo y Él te dará sabiduría de lo que tienes que hacer. Si tienes en el fondo de tu casa un patio y está lleno de tierra, planta algo. No deje que se amontone basura. Sé un buen administrador hasta del terreno que tienes. De todas las cosas tienes que pedirle al Espíritu Santo y Él te dará sabiduría. Voy a dejar estos consejos allí. Tengo mucho más todavía, pero lo voy a dejar ahí. Porque Dios está por hacer, de hecho lo está haciendo, pero si no lo ves a Dios, lo volverás a perder. Pero si ves a Dios obrando y moviéndose, lo que hoy vives en escasez será historia para ti. No volverás a pasar por ese camino. La Biblia dice que luego ni siquiera vas a comer el pan por medida. Ya no vas a decir esto sí, solamente esto. No, Dios te va a bendecir. Él va a abrir la ventana de los cielos y vas a tener hasta para elegir. Ya no se va a llenar tu heladera solo de botellas de agua. Vas a poder comprar hasta en cantidad, en mayorista, y tendrás hasta para compartir. En 5 minutos termino, si Dios así lo permite. Dios quiere prosperar a su pueblo. Decirle al hermano que tenés al lado: Dios te quiere prosperar. A los jóvenes dígale: Dios te quiere prosperar. Dios quiere cortar las maldiciones en las finanzas. Algunos pueden enojarse porque hablamos de finanzas, pero le digo, cuando le falta se va a acordar de que Dios puede hacer algo. No esperes que te falte para que te acuerdes que Dios puede hacer algo. Créele y trabaja ahora y sé prudente y un buen administrador, y prepárate, prepara tus arcas para que Dios pueda enviar la lluvia del cielo y la bendición sobreabundante sobre tu vida. No tienes que esperar que te falte. Porque en este pasaje dice que Dios hizo que se escuche un ruido de un ejército, y eran 4 leprosos. Dios obra de maneras tan maravillosas. No lo limites a Dios. No lo limites a Dios. Dios trae de donde menos se te ocurra. Espera en el Señor. Pon en tu motivo de oración y créele. Cuando le pides algo, no mires lo que cuesta, mira lo que tiene al que tú le pides. Si estás ahí: ay Señor, yo quiero que me des este aire acondicionado, pero cuesta tan caro, Señor, y no me alcanza con lo que yo recibo. No sé por qué estás orando. Pero si pides por el aire y comienzas a ver al Dios al que le estás hablando, puedes empezar a creer que Dios algo puede hacer. Dios puede tocar a alguien, hablar a alguien, bajar en ese día. Dios puede hacer algo. Es a quien tú le pides. Porque Dios hace. Porque Dios hace. Porque Dios hace. Porque Dios hace. Dios hace. Dios hace. Cuando Dios hace, lo imposible se hace posible. Lo hizo con nosotros aquí en la iglesia. Usted lo ve todo el tiempo. Y es Dios el que hace. Lo escuchas en los testimonios de todo el mundo, porque es Dios el que lo hace. Ellos eran solo 4 leprosos, pero Dios hizo que escuchen un ejército.
No te limites, no seas imprudente de encarar algo sin que Dios te dé la directiva. Pero puedes llevarlo en oración porque Dios hace. Cuando salimos, la primera vez que tuvimos que alquilar el local donde estuvimos allí en el colegio de escribanos, toda la ofrenda de un mes de la iglesia alcanzaba para un día de alquiler. Pero Dios me había dicho 2 días de alquiler. Y el segundo día, Señor, le digo, ¿y cómo pagamos el segundo día? Y de hecho, cuando me dan el anuncio del costo, yo le dije, deme 3 minutos, porque yo dije, Señor, no me dijiste que eran 2 días y tenemos plata solo para uno. Yo tenía la voz de Dios y la directiva de Dios. Ahora, cómo Dios lo iba a hacer, no sé. Pero me llegó la aflicción en ese momento, porque ¿y cómo? Y antes de los 3 minutos me vuelve a llamar la misma persona y me dice, pastor, una hermana de otra congregación escuchó eso que yo le estaba hablando y dice que ella va a sembrar un día completo. Dios hace. Dios hace. Las cosas que nosotros encaramos como iglesia, personas que están acostumbradas a hacer negocios, pero nosotros vamos a orar y Dios nos dice, díganle de esta forma y de esta forma. Y le decimos, dicen, es una locura. Díganlo, así lo dijo el Señor. Y después dicen, pastor, no lo puedo creer. Dijeron todo que sí. Es que Dios hace. Dios hizo que ellos escuchen. Dios hizo que ellos lleguen y comiencen a comer y a tomar. Y eran los leprosos más gordos que existían en todo el campamento. Tenían oro y plata y ropa nueva y perfume de lo mejor y carpas y casas y todo. En un ratito se hicieron multimillonarios. Los que estaban listos para morir. Porque Dios hace. Porque Dios hace. Ellos tomaron todo, pero dice que después dijeron, no está bien lo que hacemos porque hoy es un día de buenas noticias. Si nosotros callamos y esperamos hasta que amanezca, nos van a castigar. Hoy quiero decirles que mientras nosotros le creemos a Dios, Dios está haciendo. Mientras nosotros le seguimos a Dios, Dios sigue haciendo. Pero mientras que Él está haciendo, si quieres seguir creciendo, comienza a hablar a otros que Dios abrió la ventana de los cielos. Que Dios abrió la ventana de los cielos. No te puedes quedar solo con lo que Dios está haciendo para ti. Tienes que compartir con otros la buena noticia y entonces Dios mantendrá los cielos abiertos. Dios hace. Y cambió la economía de ellos y la economía de la nación en un día. Y dice esta palabra, conforme a la palabra de Jehová. Así como había dicho el hombre de Dios, así fue. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Como Dios dice y le crees, Dios lo hace. Yo quiero decirles, la unción, el Espíritu Santo moviéndose es el que pudre esos yugos de miseria. Él pudre los yugos de miseria. Por eso aquellos que están con deudas, que están con miserias, que están con aflicciones económicas, yo quiero pedirle al Espíritu Santo que Él pudra esos yugos. Por años nosotros hemos tenido deudas, por años. Pero hasta que tomamos estos principios, los comenzamos a aplicar, y Dios comenzó a sacarnos de las deudas y a ponernos en abundancia. El Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos dio unción para quebrar esos yugos de pobreza. Por eso no nos movemos conforme a lo que tenemos, sino conforme al Dios que tenemos. Y ejercitamos continuamente estos principios. Y guardamos nuestro corazón
para que nunca confíe en lo que tenemos. Y quiero animarles, porque si la unción está sobre nosotros, esta unción va a caer sobre usted, si lo cree y si lo busca. Si tiene que arreglar cuentas con Dios porque le quedó debiendo a Dios, le digo, al último que le deba es al Señor. A Él, páguele rápido. Entonces Dios puede abrir la compuerta de los cielos. Porque lo que necesitamos es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Si necesitamos lo sobrenatural, necesitamos que Él intervenga. Así que quiero invitarte que te pongas de pie. Y si le habías quedado en deudas al Señor, quiero que tomes la palabra que Jesús enseñó cuando Él enseñó a orar, y Él dijo: Padre, perdona mis deudas. Y eso incluye todas las deudas que tú tienes con el Señor. Así que hoy puedes borrar y empezar de nuevo con el Señor. Perdona mis deudas como yo perdono a los que me deben. Es un buen día para arreglar cuentas y empezar. No está del lado del Señor que el devorador te toque, que la miseria golpee la puerta de tu casa y que la escasez te alcance. Del lado del Señor está que puedas recibir provisión del cielo. Del lado del Señor está que Él te quiere sorprender con sobreabundancia. Del lado del Señor está que en tiempos de vacas flacas, aquellos que escucharon al Señor fueron los años en los que más prosperaron. Esa tiene que ser tu condición. Deja que el Espíritu Santo hoy te enseñe. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Toma tiempo antes de invertir y escúchale al Señor. Y si tienes que hacer voto a Dios, hazlo y créele, porque Dios quiere abrir la ventana de los cielos. Algunos no creerán y lo verán que otros lo disfrutan, pero los que le creen, ellos lo disfrutarán. Ellos lo disfrutarán. Levántate. Hay un derramamiento del Espíritu Santo que está viniendo, que no solo te saca de la prueba, no solo te saca de la tribulación. Dios quiere llevarte al conocimiento de quién es el Dios que camina contigo. La victoria es total. La victoria es total. Nuestra confianza está puesta en el Hijo de Dios. Él lo pagó todo. Él está vivo y ha resucitado.